Bueno, acá estamos con el señor Luis Felipe Zapac y su hijo Emiliano Zapac para conversar sobre la conmemoración de los 100 años del natalicio de don Felipe Zapac, quien fuera 5 veces gobernador de la provincia de Neuquén. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Muy bien, Jerónimo, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, gracias a usted. Queríamos preguntarle, teníamos entendido que don Felipe es hijo de inmigrantes libaneses que se vinieron a instalar en la Patagonia a principios del siglo pasado eh, y, y fue uno de los 8 hijos que tuvo este matrimonio. ¿Es cierto esta información? Sí, claro, sí, así es. Bien. ¿En dónde nace don Felipe? En Zapala, el 17 de febrero de 1917, y en un momento difícil porque la familia de sus padres, Canaán y Nasira, que sabían poco español y se estaban recién iniciando, se estaban trasladando de Cobunco a Zapala. Eh, un traslado obligado porque había llegado el, la llegada del ferrocarril a Zapala en esos años modificó toda la situación productiva y económica de la zona y tuvieron que trasladarse. Y unos meses antes de nacer mi padre, falleció un hermanito de él. A los 3 años tuvo una enfermedad que al no existir el sistema de salud, no había médico, mi abuelo desesperado fue a caballo desde Zapala a Neuquén, imagínense en aquel, a buscar un médico, en un carro fue, para poder traerlo. Trajo al médico, pero fue tarde. Y en esas circunstancias mi abuelo tuvo a mi viejo. Y, y, se ve que tuvo la fuerza para parir, pero después se agravó su enfermedad y tuvieron que llevarla a Buenos Aires. Y bueno, existiendo el ferrocarril, eh, pudieron llevarla a Buenos Aires, pero mi padre se quedó sin el sostén, sin lo básico que tiene que tener un chico, que es la madre y la teta. Y bueno, en esa época, bueno, ahora hay banco de leche humana, ¿no? Ahora hay banco de leche humana, que es un sistema social y con una máquina que las donantes entregan su leche, allí se pasteuriza y después a chicos que están en una situación como estuvo mi viejo, por alguna razón no pueden recibir leche, bueno, ahí la tienen. Bueno, en aquella época existía una institución que se llamaba la Madre de Leche, la nodriza, que era otra señora que también había tenido hijos y que tenía los pechos llenos. Y fíjese qué curiosidad, que fue una señora de apellido Silverstein, judía. Entonces, los inmigrantes árabes y judíos no se peleaban como se pelean ahora en los países allá de Medio Oriente, ¿no? Al contrario, se ayudaban entre ellos. Eran como hermanos, eran como, vivían la... El conflicto entre los israelíes y los palestinos empieza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando digamos, a los judíos los mandan a una zona específica y los ponen a disputarse el territorio con los árabes. En esa época, estamos hablando de 1917, no había un conflicto entre árabes e israelíes. Bueno, está hablando mi hijo Emiliano, está claro. Así que mi viejo fue amamantado por una judía. Bueno, después mi abuela sanó, volvió y bueno, allí, así empezó la historia. Bien. Él en un momento, don Felipe se va a vivir a Bahía Blanca, en donde comienza sus estudios, ¿cierto? Sí, a vivir. Fue a un pensionado salesiano, a la escuela, eh, ¿cómo es que se llama? Sí, la escuela de los salesianos de Bahía Blanca, Colegio Salesiano de Bahía Blanca, San Juan Bosco, Colegio San Juan Bosco de Bahía Blanca. Y ahí estudió tenedor de libros, pensaba llegar a contador, pero no pudo porque vino la crisis del 30 y ya los padres no pudieron, quebraron, la habían armado, quebró, en el año 30 hubo una tremenda crisis mundial
Mi viejo cuenta que ellos tenían ramos generales y carnicería y compraban lo que llamaban los frutos de la tierra. Los frutos de la tierra eran los no perecederos, ¿no? La carne es perecedero, eso se compra y se vende enseguida, pero después quedaban los cueros, las lanas, maderas, bueno, eh, toda serie de productos, grasas para hacer jabón. Y bueno, trabajando, pudieron llenar 2 vagones del ferrocarril. Era un montón, llenaron 2 vagones del ferrocarril. Y cuando llega el ferrocarril, que tardaba 3 días en llegar de Zapala a Buenos Aires, lo que valía esa mercadería no alcanzaba para pagar el flete. Así que quebraron. Fue muy difícil esa situación. Así que bueno, se arreglaron como pudieron. Gran parte de la familia se vino a vivir a Cutralcó, que empezó a crecer en ese momento, pero todavía no existía como pueblo. Se llamaba Barrio Peligroso, alrededor de Ipf, fuera de la zona de Ipf. Así que mi viejo se tuvo que volver a los 15, 16 años con el título de tenedor de libros. Mi viejo su título fue siempre tenedor de libros, o sea, tenía libros, sostenía libros. Bien, también en la historia quedó remarcado que don Felipe, cuando tenía 16 años, participó en la fundación de Cutralcó. ¿Es verdad esta información? No, la familia. O sea, en realidad lo que pasa es que hay una equivocación histórica. No una equivocación, un formato histórico oficial. Oficialmente Cutralcó se fundó un día, no me acuerdo ahora, creo que el 23 de marzo, no estoy de acuerdo, de 1935, porque un médico piadoso de Ipf y un topógrafo trazaron el pueblo, lo trazaron, y a la gente que estaba agolpada, ahí le fueron dando las tierras, y ahí se inauguró el pueblo. Pero Cutralcó existía de antes. ¿De quién fundó Cutralcó? Cutralcó, un señor se llamaba Wenceslao Navarrete Ortiz, que yo lo conocí, conozco a sus descendientes, chileno, porque es otra razón para no nombrarlo, ¿no? Que el tipo tenía la habilidad de hacer pozos de agua. Y él, con una mula y un aparato para perforar a percusión, no era con un motor, sino el motor era la mula. Era una lanza con un peso y en la punta tenía un hierro que la mula con un malacate, la mula empujaba, levantaba la ristra del caño y la punta y el peso y lo soltaba. Y así fue haciendo un pozo, porque allí lo que se llama, la tierra es muy dura, le llaman cemento indio, es una arena que está muy compactada. Como unos 70 metros encontró agua. ¿A dónde? En el borde del límite de la zona fiscal de Ipf y del ferrocarril. Ahí en ese punto, Navarrete hizo el pozo y sacó agua. Entonces ahí se empezó a juntar gente. Y se empezó a golpar gente como en una villa de emergencia, como podían, como hacían las casas como podían. Entonces, claro, había de todo. Había gente honesta, trabajadora, y había buscas, y había prostitutas, y había criminales, había de todo. Por eso se llamaba Barrio Peligroso, ¿no? Sí, y hay que aclarar que Cutralcó es la única ciudad de la provincia que está constituida sin un lecho de agua natural cercano. Es decir, todas las ciudades se hacen al lado de un río, de un lago, de un arroyo. En Cutralcó no había. Bueno, en Plaza Winkle tampoco, pero ahí sí tenían plata. Los YPF hacía los pozos y tenían agua garantizada. Pero en cambio la gente pobre de Cutralcó no tenía esa posibilidad. Por eso lo que dice mi viejo de la fundación está relacionado al recurso básico, a la supervivencia en aquella época. Bueno, y esa es una clave de la historia, porque mucha gente hoy
¿viste? Nosotros lo sentimos, la familia lo siente, nos ven a los Zapac como si fuéramos una especie de aristocracia, ¿no? Dice, vos eres un Zapac. Y entonces ya hay toda una serie de prejuicios que tienen mucho dinero, que son poderosos, y, eh, y nosotros en realidad ahora tenemos un buen pasar, bueno, pero igual que los demás, no es que seamos distintos y privilegiados. Y es más, en nuestra cultura, en nuestro acervo familiar, está muy fuerte aquello. O sea, nosotros fuimos, o sea, y yo mismo lo puedo decir, yo nací en un momento donde mi familia era muy pobre. O sea, nosotros no teníamos agua, teníamos que traer el agua en Bordaleza. O sea, imagínense, hoy eso no ocurre ni siquiera en las tomas de Neuquén. Teníamos que ir al pozo del señor Navarrete, tenía unas bordalezas, se llenaban de agua y volvíamos arrastrando las bordalezas. No teníamos corriente eléctrica, no había cloacas. O sea, eso es importante que lo sepan. O sea, no es que yo quiera defender a la familia Zapac, pero sí quiero que la gente, me gustaría, y te agradezco la oportunidad, que sepan que si don Felipe después, y sus hermanos, y bueno, la gente que los acompañó, que también era gente de laburo, eran petroleros, eran crianceros del interior, eran mapuches, eran empleados, ellos si hicieron un cambio fue porque salieron de esa pobreza. O sea, no eran políticos como los de ahora. No eran políticos que estudiaban para abogado, para ingeniero y después se dedicaban a la política. No, eran gente cagada de hambre, que veía la injusticia de la diferencia de poder de los técnicos y los profesionales de YPF por un lado, o de la gente que estaba en la gobernación de Neuquén, que la gobernación no era elegida por elecciones, sino que el gobernador lo ponían de Buenos Aires, y veían la injusticia y dijeron, esto no puede ser, y tenemos que hacer algo. Y ese algo que hicieron fue el movimiento popular peuquino. Bien, situándonos, estamos hablando de los años 46, ¿cierto? 47, 50. Yo nací en el año 47. Claro. Sí. Bien, Y don mi Felipe. viejo fue intendente bueno, Elías primero, el padre. Ajá. El padre no, perdón. Sí, el padre de Jorge Zapac. El hermano mayor de mi viejo, en el año 37, 38, fue el primer intendente de Cutralcó. Pero fue designado por el gobernador, no por elecciones. Mi viejo fue el primer intendente electo por elecciones en el año 52 de Cutralcó. Sí, esa información también la teníamos, que a don Por el Partido Felipe Peronista fue. se lo recuerda como primer intendente democrático de la ciudad de Cutralcó, allí en el año 52. En ese Después, periodo... no votaban las mujeres, mira, no dato votaban los importante. jóvenes. Claro. Sí, era una democracia, sí, pero al uso de la época, ¿no? Bien. En ese periodo de la intendencia de don Felipe, se logró dotar a ese pueblo de agua, luz, gas y otros servicios. ¿Es cierto esta información? Sí, bueno, el agua era, como te digo, después se hicieron otros pozos, pero no había una red. Y así que sí, efectivamente, se hizo una red de agua. Y lo del gas costó más, porque la red de gas es a presión. Entonces las características eran muy distintas, había que soldar de una manera determinada los caños, pero bueno, y fue interesante porque la mayoría de la gente, los varones de Cutralcó, trabajaban en YPF, entonces no había, y la municipalidad era muy chica, eran 10 empleados, entonces no había mano de obra para hacer las zanjas, y en esa tierra dura, cemento indio, y entonces mi viejo armó una asamblea, consiguió las herramientas, y los días donde los varones no estaban, bueno, la mayoría de la mano de obra eran las mujeres que terminaban de atender a los chicos. No votaban, pero trabajaban. No, claro, las mujeres de Cutralcó hicieron la zanja con las cuales se hizo el gas de Cutralcó.
Por supuesto después venían los varones que sabían soldar y soldaban. Y después los caños eran los tubing de desuso de los pozos petroleros, pero los tubing son unos caños muy gruesos que servían para todo. O sea, los tubing en desuso se usaban para cañerías, se usaban para hacer estructura de viviendas, en vez de hacerla de hormigón o de adobe, se hacían con tubing. O sea, el tubing era una especie de comodín tecnológico, ¿no? Bien. Luego, en 1962, con la proscripción del peronismo, don Felipe, junto a otros exintendentes y vecinos, decidieron fundar el Movimiento Popular Neuquino. Sí, pero fue antes del 62. Esta movida que vos decís, porque entre el año 52, 50 y 55, con Perón en el gobierno, hubo varias intendencias, pues los únicos que podíamos votar los neuquinos era a intendente en las poblaciones de más de 5.000 habitantes. Entonces había intendentes, todos peronistas, porque ganaba el peronismo, en Junín, San Martín, Zapala, Cuitralcó, Neuquén, Chosmalal y Andacollo. Eran los lugares donde había intendentes. Bueno, y después esos intendentes, cuando viene el golpe militar del 55, fueron estigmatizados, algunos los metieron presos. A mi viejo estuvieron a punto de meterlo preso, al de Junín y al de San Martín los metieron presos. Pero, bueno, y el peronismo empezó a votar en blanco en todo el país. Hasta que llegó un momento que la gente se empezó a cansar de votar en blanco porque subía la Unión Cívica Radical Intransigente, se llamaba, la UCRI, ganaba por el 25% de los votos cuando los votos en blanco eran el 30, 40 o el 50%, depende de la elección. Bueno, entonces un día dijeron, esto no puede andar, no puede ser así, hagamos un partido. Y esa movida empezó, yo te diría, en el año 59 aproximadamente. Es mi memoria visual, yo me acuerdo de las reuniones por aquellos años, yo tendría 12 años. ¿Usted lo acompañaba a su padre en esas reuniones? Sí, mi hermana también, íbamos a todos lados, todos juntos, éramos una tribu, íbamos todos juntos. Y así que el movimiento popular neuquino oficialmente se aprobó formalmente la justicia electoral en Buenos Aires el 4 de junio de 1961. Pero hubo 3 años de laburo previo. Bien, en ese mismo año, en el 62, don Felipe gana las elecciones para gobernador, en la cual no pudo asumir por un golpe militar. ¿Es cierta esa información, Emiliano? Sí, la elección del 62 fue, digamos, anulada, no pudieron asumir, así que tuvieron que negociar, digamos, porque el país tenía muchos partidos políticos provinciales que habían surgido y estaban tratando de erradicar el peronismo. Entonces, el MPN, como otros partidos como el Tres Banderas, Unión Popular, eran partidos neoperonistas, es decir, no nombraban a Perón, pero en el fondo sabían que todos lo eran. Bueno, cuando finalmente se logró un consenso y se volvieron a hacer elecciones en el siguiente año, fue en el 63, el MPN vuelve a ganar, pero vuelve a ganar por muchos más votos de lo que había ganado en el 62. Así que, bueno, fue inevitable, digamos, el pueblo de Neuquén estaba buscando una representación democrática y afín al peronismo en esa época. En ese segundo mandato de don Felipe, en el año 63, el primer mandato que pudo asumir, claro. En ese primer mandato también fue interrumpido, ¿cierto?, por una junta militar luego de 2 años. Sí, luego de 3 años. 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses, sí, en el 66. Fue interrumpido, esa fue la Revolución Libertadora, ¿no? No, la Libertadora fue en el 55, esa fue la de Onganía. La de Onganía. Sí. Sí. Pero bueno, pero en esos 2 años y 8 meses, Felipe Zapagui y su equipo pudieron consolidar una imagen mejor de la que ya tenían, porque ya Felipe se había hecho famoso por haber sido un buen intendente y por ayudar a los gremios en sus protestas,
pero ya en esos 2 años y 8 meses de gestión, la gente se pudo dar cuenta que era algo distinto, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya, por más que los militares interrumpieran, la mayoría, la voluntad democrática de Neuquén quería que Felipe vuelva a gobernar Neuquén. Bien, y así fue que posteriormente sigue siendo gobernador en 4 periodos más. Si vos me permitís, de este periodo fundacional, que Sí. es muy importante, yo quiero destacar algo que no lo han entendido ni siquiera los investigadores históricos de la Universidad del Comahue y algunos otros, salvo algunos que sí lo han mencionado, pero casi al pasar. Detrás de esto hay un trasfondo cultural muy importante, porque el interior de Neuquén y los barrios de Neuquén estaban conformadas por una mixtura de culturas marginales. O sea, ¿quiénes eran el poder? El poder era una burocracia designada a Buenos Aires en la gobernación. Otra burocracia que eran los militares, porque los militares eran muy fuertes, los regimientos eran muy importantes, se suponía que Chile nos podía invadir, entonces había muchos regimientos. La otra burocracia, con todo respeto, era la Iglesia Católica, que también transmitía la ideología del centralismo y del iluminismo, de que teníamos que ser civilizados como en Buenos Aires. Y otra muy, muy importante, quizás la más importante, era el sistema educativo. O sea, las escuelas cumplieron una labor obviamente muy buena, porque había escuelas en el interior, y especialmente Perón hizo escuelas en todo el interior de la provincia. Pero los maestros venían formados en esa cultura centralista, y de que supuestamente nosotros éramos unos indios y unos chatos que teníamos que aprender lo que ellos nos enseñaban. ¿Y qué es lo que...? Y todas esas 5 o 6 burocracias eran no más del 10% de la población. Y el 90% de la población, ¿quiénes eran? Eran los mapuches, descendientes mapuches, criollos, había estancieros grandes, pero había muchísimos criollos que tenían pequeños asentamientos, pequeños puestos, chilenos que venían a vivir a la Argentina, e inmigrantes de distintos tipos, los italianos, los españoles, los ingleses, los suizos y los franceses eran parte de la oligarquía, de esa proto-oligarquía. Pero los judíos, los árabes y otros, ni mencionar los chilenos, más todavía, eran discriminados. O sea, no tenían el espacio. Y todo eso se la tenían que arreglar de cualquier manera. Ahí está la imagen del turco con una carreta vendiendo beine beineta por los caminos, ¿no es cierto? Y entonces esto hay que entenderlo, porque si no, no se entiende el movimiento popular neuquino. El movimiento popular neuquino fue una organización popular, hoy diría un catedrático populista, yo digo, fue una organización que se dio el pueblo, que encontró dirigentes. ¿Quiénes fueron los dirigentes? Bueno, fue Felipe, fue Elías, pero también fueron los dirigentes sindicalistas del SUPE o los del gremio ferroviario, aquellos ex intendentes, que algunos eran árabes, pero no todos árabes, había, qué sé yo, Coletti, italiano, de Andacollo, esos ex intendentes que ya tenían una trayectoria, esos fueron los dirigentes de ese pueblo marginado que creó el movimiento popular neuquino. Yo esto quiero dejarlo muy bien sentado, porque para que se entienda la diferencia de lo que era la política de aquella época con la de esta. Hoy eso no existe. Hoy no existe una situación donde hay una minoría que excluye a otras mayorías, ¿no? Bien, se puede decir entonces que el movimiento popular neuquino fue pionero y ejemplo en esas cuestiones de inclusión y de populismo, de lo popular, del pueblo. Sí, hubo fenómenos parecidos en muchos lugares del mundo, la historia política lo muestra. Lo de Neuquén tiene una característica particular. O sea, no hay ningún modelo universal, ¿no? Ni de democracia liberal perfecta, ni de populismo. Que hay mezclas distintas que dependen de cada lugar. Esta es la nuestra, ¿no? Pero lo que yo quiero dejar sentado es lo siguiente, porque claro, gente de tu edad,
nació cuando ya el Movimiento Popular Neuquino ya era un partido de que tenía 30 años en el gobierno. Y lo que el esfuerzo que hicimos, el grupo que organizó el Centenario de Felipe, va dirigido en no perder, en que la juventud, los neuquinos, no digo no olviden, porque no pueden olvidar lo que no vivieron, sepan cómo fue esa historia. Fue una historia muy particular, dramática si querés, pero fue una historia feliz, porque fue una historia de triunfo. O sea, toda esa gente marginada, yo te digo, te doy un solo indicador, en la mortalidad infantil de Neuquén era el 250 por 1000. ¿Qué quiere decir esto? 25 chicos de cada 100 morían antes de un año por enfermedades contraídas durante el embarazo o después del embarazo, por falta de higiene, como sea. Bueno, en 20 años el Movimiento Popular Neuquino, con Felipe a la cabeza, puso a la provincia primera, o sea, al revés, última en la mortalidad infantil. Neuquén hoy tiene la menor mortalidad infantil del país. Neuquén, urbano y rural, menor que la de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que es nuestra joya urbana que mostramos al mundo, tiene un índice de mortalidad infantil más alto que Neuquén. Bueno, ese fue el cambio, o sea, fue la inclusión. Todos los que estaban excluidos entraron al modelo. Esto es lo que quiero contar. Y volviendo a lo étnico, el aporte de mi familia es la cultura árabe. Porque si bien los viejos eran peronistas, pero antes que ser peronistas eran árabes. Y en la cultura árabe hay jerarquía, ¿no? Está el sheikh, está los lugartenientes, y está aquella persona que por incapacidad o por lo que sea no puede trabajar. Pero está hasta el criminal, pero ninguno se queda sin comer. O sea, en la cultura árabe nadie deja de comer y de tener un techo y de ser cuidado cuando se enferma. Bueno, esa fue la parte que aportó la familia nuestra, que es lo que le reconocen a mi viejo, que recibía a todo el mundo, que le trataba igual a un general que a una familia que recién llegaba de Chile, ¿no? Sí, ahora vamos a profundizar también sobre el plan de salud, el tema de tuberculosis y de atidosis y demás que había en la provincia de Neuquén y con Felipe a la cabeza, ese plan de salud que fue ejemplo no solamente en el país sino en el mundo. Hoy en día todavía existen países que toman como modelo el plan de salud neuquino. Quería preguntar un poco sobre las obras y mencionar las obras por las cuales se recuerdan a don Felipe Zapac, entre ellas la fundación de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Es cierto que al principio esta fue una universidad provincial? Sí, al principio era la Universidad del Neuquén. Felipe se dio cuenta que una provincia sin profesionales, una provincia sin gente capacitada, no se iba a poder desarrollar. Entonces al principio traían gente de afuera, traían gente de otras provincias, maestros, médicos, abogados, ingenieros. Pero bueno, en algún momento había que incubar el conocimiento autóctono. Entonces decidieron fundar la Universidad Provincial de Neuquén. Y bueno, decían que estaba loco. O sea, ¿cómo vas en esta provincia, en este páramo, vas a hacer una universidad? Bueno, Felipe tenía fe en Neuquén y en los neuquinos y él sabía que teníamos las mismas capacidades que el resto del mundo. Lo único que teníamos que hacer era darles la confianza. Y bueno, tal vez así que después la primera facultad de turismo de la República Argentina fue en Neuquén. Y le decían que estaba loco, que tenía que ser otro tipo no sé, querían poner antropología acá en Neuquén. Y Felipe decía, no, ¿cómo vamos a poner antropología si Neuquén, bueno, ustedes vieron lo que es Neuquén, la cordillera, los lagos, los ríos, tenemos un potencial turístico? Él pensaba en términos de industria, ¿no? O sea, la industria turística neuquina tiene un potencial no explotado. Nosotros tenemos que formar el recurso humano para que pueda atender eso y explotarlo para dar condiciones dignas a los neuquinos. Bueno, y lo convoca Enrique Oliva, que fue el fundador de la Universidad Provincial, y bueno, posteriormente, cuando la cosa recibió apoyo de nivel nacional, Felipe dona las tierras, dona los edificios, o sea, los cede, mejor dicho, y eso se transforma en la Universidad Nacional del Comahue. Sí, porque el problema es que existió, porque fue un éxito la universidad.
La universidad tenía ya como 3.000 o 4.000 alumnos, desde Cutralcó, desde Chayacó, Ingeniería, hasta Fernández Oro, en Río Negro. Fíjate vos la generosidad, ¿no? Aún poniendo una facultad de agronomía en Río Negro. El problema eran los títulos, porque los títulos otorgados por el Consejo de Educación Provincial no eran reconocidos en muchos lugares. Entonces había una necesidad de que esos títulos sean reconocidos, y la única forma era que pasara a la órbita nacional. Así que hubo una movida juvenil, hubo movilización y todo, y mi viejo lo recibió y le dijo, mire, no necesitan movilizarse, está bien, háganlo, no hay problema. Vamos a hacer la gestión porque es una necesidad. Y bueno, y se hizo la gestión, y así fue que la Universidad Provincial del Neuquén, con todos los edificios que ya ustedes conocen. ¿Recuerda en qué año estamos hablando? Esa fue en 1960, 1969, aproximadamente. Bien. Hay una injusticia ahí. Ajá. Porque las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue ponen como fecha de nacimiento de la universidad, de fundación de la universidad, el día de la nacionalización, que fue 12 años después de que la creara mi viejo, 12 o 13 años después. Y es una injusticia porque la verdadera fundación de la universidad fue en el año 1964. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Dicen que la primera universidad de Latinoamérica fue la Universidad de Córdoba. Es cierto, fue la primera porque la hicieron los jesuitas en Córdoba. Ahora bien, resulta que se nacionalizó, se hizo nacional, Universidad Nacional, con la Ley Nacional de Educación, allá, no sé si a fines del siglo antepasado, 1890 o a principios de los 1900. Pero nadie le puso la fecha de nacimiento del año 1900. La fecha de nacimiento del año 1600 y pico, 1700 y pico. Y sigue siendo la universidad más antigua. Bueno, a la Universidad de Córdoba le reconocieron su verdadera fundación. A la Universidad de Neuquén, no. A la Universidad del Comahue, no. Esto es una cosa que yo se lo vengo diciendo a todos los rectores de la Universidad del Comahue, me miran y ponen ojos de vidrio. No se quieren comprometer mucho. Bueno, este partido que se fundó en el año 61, mencionaba usted en julio del 61, el Movimiento Popular Neuquino, cuya dinámica federalista y la sensibilidad social responden a la impronta de don Felipe. Quien ha fundado también el COPADE, Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo Neuquino, que esto habla mucho de la personalidad de su padre, don Felipe, el cual no solamente ha planificado y accionado hacia el desarrollo neuquino en una época donde estaba todavía la disputa entre lo unitario y lo federal, ¿cierto? Sí, el primer gobierno de mi padre tenía una debilidad o un problema que era la falta de profesionales capacitados. Bueno, todos sus ministros eran gente de la misma extracción, digamos, humilde y sin títulos oficiales como la de él. Bueno, él tenía un gran amigo, se llamaba Eduardo Bichara. Bichara era paisano, también descendiente de árabe, de General Roca, que era un ingeniero y trabajaba en una consultora de ingeniería. Y él, Bichara, le dio la ecuación, la forma de cómo organizar un ente de planificación. En esa época el tema de planificación se hablaba mucho, ¿no? Estaba la planificación soviética, la Unión Soviética todavía estaba fuerte y además tenía éxito. Por aquellos años
todavía la Unión Soviética había llegado a la Luna, había puesto el primer satélite artificial con un hombre adentro del satélite, ¿no? Y en Francia surgió una escuela de planificación en oposición a la soviética, o sea, la planificación estaba en el aire. Y lo que pasa es que acá se adoptó, ¿no? Nosotros sí inventamos el sistema de salud. Don Felipe lo inventó, eso es cierto, y su amigo. Lo de la planificación no, pero tuvo la inteligencia de adoptarla y de llevarla y hacerla bien en el COPADE. Entonces, consiguió la mayor cantidad posible de profesionales locales, entre ellos Pedro Salvatore. Pero tuvo que incorporar otros que los trajo de afuera, por ejemplo el ingeniero Silvio Toselo, a quien no muchos conocen, pero fue un gran, él fue director de COPADE de casi todo, mientras estuvo él fue director de COPADE, era un genio de la planificación, ¿no? Entonces bueno, COPADE se llenó de ingenieros, de economistas, de sociólogos, y hizo cosas, por ejemplo diseñó la Universidad de Neuquén. La Universidad de Neuquén, la Universidad del Comahue fue diseñada por COPADE. El plan de turismo, un plan de turismo que por primera vez se hicieron caminos, aeropuertos, hoteles, hosterías se llenó. Las hosterías, algunas quedan, la de Andacollo, la del Huecú, pero por ejemplo la que está en La Rinconada, la derrumbaron, no sé por qué en algún momento la sacaron, pero esas hosterías fueron muy importantes en su momento, ¿no? Así que sí, el COPADE fue algo muy importante. Lamentablemente ha ido perdiendo posiciones, ha ido perdiendo relevancia con el tiempo. Bien, esta planificación que don Felipe inicia repercute hasta hoy día con muchos beneficios que los neuquinos siguen disfrutando. Yo voy a mencionar algunas instituciones de las cuales creemos que don Felipe ha sido partícipe de su fundación, y usted dígame si estoy en lo acertado o no. Don Felipe fundó el EPEM, el Ente Provincial de Energía, fundó Corfone, la Corporación Forestal Neuquina, fundó Copelco, la Compañía de Servicios Públicos de Electricidad. También se menciona que ha fundado Canal 7 de Neuquén, el primer canal de la televisión en la Patagonia, y asimismo el Aeropuerto Internacional. Sí, es cierto, hay una equivocación. Canal 7 no, Canal 7 fue un emprendimiento privado, su primer dueño se llamaba Riavitz, de apellido, no me voy a acordar el nombre. El hijo, el ingeniero Luis Riavitz, es muy amigo mío, fue un emprendimiento privado. Pero sí fundó el RTN, Radio Televisión de Neuquén. Radio Televisión de Neuquén, exactamente. Que porque, digamos, Canal 7 por ahí, no sé si llegaba al interior de la manera que pretendía Felipe, entonces comunicó a través de radio y televisión. Se usaba mucho la radio en ese entonces, la idea era mantener comunicada a la provincia. Y Copelco sí, pero en la intendencia, cuando fue intendente. Cuando era intendente había esto es interesante, había una pequeña usina de corriente continua. No sé si alguno todavía sabe lo que es la corriente continua o la corriente alterna. Bueno, corriente continua es la de ese celular que vos me estás... continua quiere decir que continuamente va pasando la corriente, pero eso fue superado por la corriente alterna. Pero en Cutralcó había un señor que tenía un motor de corriente continua. Como no lo podía tener prendido permanentemente, se prendía entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Yo me acuerdo en mi casa que a las 11 menos 5 se apagaba la luz 2 veces. ¿Qué quería decir? El señor de la usina, que era un tipo, el dueño y el operario, nos avisaba que a las 11 se cortaba. Bueno, cuando mi viejo llega al gobierno, hace las gestiones, compra 3 motores en serio, pone los postes, pone las líneas y crea una cooperativa. Crea una cooperativa que se llamó Copelco. Para comprar esos motores, ¿los compró en Suiza? Los compró en Buenos Aires. En Buenos Aires, pero los importaron de Suiza, hacía falta una garantía. Y como no había garantía, Felipe puso su propia casa en garantía para poder comprar y darle luz a la gente. Dato importante. Bueno, también la historia cuenta que en ese entonces, en la provincia de Neuquén, cuando el señor don Felipe
comienza a ser gobernador, había alrededor de 100.000 habitantes en lo largo de toda la provincia, número que hoy en día es el que cuenta afiliados al MPN, y la provincia ha quintuplicado ese número de personas. ¿Es verdad esta información? Sí, el censo de 1960 es público, 120.000 personas. Y la ciudad de Neuquén tenía alrededor de 22, 23.000 personas, efectivamente. Hoy la provincia tiene no menos el último censo, que es del 2010, estamos en 2017, el censo del 2010 dio 530.000. Y está a la baja porque hay lugares en el interior que están mal censados. Pero ponele, 530.000. Hoy ahí no, debemos estar cerca de los 700.000, 650 seguro, en toda la provincia. Y la ciudad de Neuquén dio 230.000 y hoy está a la vista, lo que era de 2010 a lo que es 2017. Yo creo que por lo menos debe tener 50.000 habitantes más, fácilmente. Así que Neuquén está cerca de 300.000 habitantes. O sea, de 20 a 300.000 es 15 veces más. Y el número de afiliados al movimiento está Sí, pero eso no, por los 100.000. eso, que algún compañero mío me va a tutear con P. Pero los verdaderos afiliados del movimiento neuquino son alrededor de 50 o 60.000, que son los que realmente uno cuenta cuando sale, cuando trabajamos, están. El resto, cuando el partido es gobierno, cuando uno está en el gobierno, mucha gente cree que afiliándose le van a dar. Y así que la verdad es que nuestros afiliados verdaderos son alrededor de 60.000. Pero por otro lado, Hay unos 40.000 que los van a tutear. Exactamente. Pues no, pero por otro lado hay mucha gente que no está afiliada, que no es activista, pero que sabe que lo menos peor, lo mejor o lo menos peor para Neuquén, el que va a defender a Neuquén, aún con todas las mañas que hemos adquirido, con todos los cambios que ha habido, el que va a defender mejor a Neuquén es el movimiento popular neuquino. Bien, ahora sí quería entrar un poco en el plan de salud que ha implementado don Felipe Zapac en tiempos de altas tasas de mortalidad, en donde había no menos de tuberculosis y datidosis. Don Felipe se encargó, El bocio. don Felipe se Era encargó terrible. de enviar a un doctor, al doctor Delvas, a que vaya a lugares del mundo a traer información. Y así se ha diseñado un plan de salud que fue y es ejemplo en el país y el mundo. ¿Es verdad esta información? Sí, yo la complemento. Delvas fue vicegobernador de mi viejo, fue un médico nacido en Buenos Aires que trabajó en Cutralcó, ahí lo conoció, bueno, pero no fue el único. Delvas era ministro y fue el que, bueno, le dio forma. Pero el plan de salud ya había empezado antes. Antes había empezado a crearse instituciones que después se convirtieron en un plan estructurado. Por ejemplo, él no es asistente, o sea, ¿cómo se llama? Tampoco visitador médico. Los paramédicos que van a... Sí. Sí, esa es la atención primaria de la salud. La atención, o sea, son paramédicos que no tiene una formación muy limitada, un mes de preparación, pero ¿qué son? Eran y son, por ejemplo, un miembro de una comunidad indígena, aborigen, perdón, miembro de un pequeño pueblo, o de un paraje, o de un barrio, ¿no? Y se encargan de llevar estadísticas, de llevar la copa de leche a la madre embarazada y al chico hasta el año de salud, hacer la vacunación, llevar las estadísticas de vacunación. Y cuando hay alguna situación de una enfermedad de alguien, es el que con la radio llama a la ambulancia. Entonces, eso ya se había empezado a formar, a crear, más los hospitales que se habían hecho, más los puestos sanitarios que se habían hecho. Lo que pasa es que con Delvas, y vienen varios médicos importantes, esto estamos hablando de los años 70, ahí se funda el
el plan de salud. Ahora, Elsa Moreno y Néstor Perrone son dos grandes claro, nombres. sí. Elsa Moreno y Héctor Perrone, médicos que vinieron de otros lugares del país, fueron los que dirigieron técnicamente todo esto. Y fíjense que nosotros estamos hablando de los años 60 y 70 que creamos el plan de salud, y a mediados de los 70, cerca de los 80, se hace el Congreso de Alma Ata en algún país asiático, no me acuerdo cuál era. Se hace un Congreso Mundial promovido por la ONU, donde se instaura como paradigma la atención primaria, porque la atención primaria es la prevención. Por un lado, prevención, o sea, evitar que haya enfermos, porque atender a un enfermo es doloroso y caro. Prevenir es una movida social que todos participan y hace que haya menos enfermos y por lo tanto sea más barato también presupuestariamente. Bueno, en Alma Ata, uno de los ejemplos que se dio para la instauración de la atención primaria de la salud como método a difundir globalmente, mundialmente, fue en el tema. Y la figura que no recordábamos es el agente sanitario. El agente sanitario. El agente sanitario, digamos, es un sistema en red donde vos tenés el hospital de mayor complejidad, que bueno, el Castro Rendón y el Heller son hoy actualmente en Neuquén Capital, y en la medida que te vas yendo al interior, hay hospitales con menor complejidad, y cuando te vas aún más al interior, tenés centros médicos básicos, y si te vas todavía más, que no hay nada, tenías un agente sanitario que si tenía que llegar a caballo para ponerle la vacuna a los chicos, para controlar la salud, para enseñarles, les tenían que enseñar a las madres cómo higienizar a sus hijos, porque muchas de las enfermedades eran por falta de higiene o por desconocimiento. Digamos, y con todo eso, ese sistema maravilloso que hicieron, lograron que, como decía al principio mi papá, 1 de cada 4 chicos que nacían morían. 1 de cada 4 que nacían morían. Llevaron esa situación terrible, que Felipe la vivió, porque de hecho se le murió su hermano, ¿no? La llevaron a que, bueno, la estadística creo que es 0, hoy estamos en el 6, ponerle 7 por mil. 7 por 0,7 por mil. 7 por mil. 7 por mil. El promedio del país es 9 por mil. Y la ciudad de Buenos Aires tiene... No, el promedio del país es 12 por mil. Y la ciudad de Buenos Aires tiene 9 por mil. Bueno, y en educación tampoco se quedó atrás don Felipe. Se dice que en donde habían 3 escuelas, don Felipe fundó 50 escuelas. En donde había más de 500 habitantes, don Felipe fundó escuelas secundarias. También se lo recuerda por haber fundado más de 20 localidades. ¿Es cierta esta información? Sí, bueno, eso creo que es conocido, ¿no? Manzano Amargo, Barbarco, Tricaumalal, Chañar, sí. Pedro Salvatori también fundó muchos pueblos, pero fue una realidad porque lo que en un momento era un paraje, de repente se empiezan a juntar viviendas, ranchitos, y bueno, entonces ahí se instalaba un municipio, ¿no? Y a su vez era uno de los gobernadores más respetados por los presidentes de la nación en esos tiempos que le tocó gobernar. Don Felipe fue un protagonista de su época, le tocó vivir la revolución fusiladora, la proscripción y el perseguimiento al peronismo. La historia también menciona que junto a su hermano Amado y Elías, entre otros neuquinos, ante esta persecución se funda el Movimiento Popular Neuquino. Bueno, el pasado 15 de febrero se ha hecho un homenaje a don Felipe Zapac en el Congreso de la Nación, en la sesión de diputados. No sé si ustedes la apreciaron. No estábamos al tanto, mira vos. Sí, en donde Felipe Solá, diputado de la provincia de Buenos Aires, citó a don Felipe Zapac como un hombre excepcional, que después de la noción del federalismo que existía en la Argentina, que era una noción que venía de unitarios y federales,
es decir, de la lucha entre el año 15 más o menos al año 52 entre esas dos facciones, y que se prolongó un poco más. Después se olvidó la palabra federal. Esa palabra fue recuperada por los movimientos que a raíz de las proscripciones sucesivas del peronismo, estos movimientos se armaron y después se llamaron neoperonistas, que eran los que vos, Emiliano, mencionabas. Bueno, Felipe Solá le estaba contando a Emiliano que en la última sesión, el 15 de febrero de Diputados de Nación, se hizo un homenaje a don Felipe Zapac, en donde el diputado Felipe Solá rescató que entre los movimientos que surgieron luego de esta lucha que hubo entre unitarios y federales entre el año 15 al 52 y un poco más, después se pierde la palabra federalismo y resurge con estos movimientos en San Luis, en Neuquén, en distintas provincias, y Felipe Solá, en su opinión, mencionó que el más importante es el movimiento popular neuquino de Felipe Zapac, que concilió nuevamente la palabra federalismo en el territorio argentino. Y también de Elías Zapac. De hecho, el recinto de la Cámara de Senadores de la Nación tiene como nombre Elías Zapac porque fue el senador que más tiempo ocupó una banca en la historia de la República Argentina y era quien hacía las negociaciones y los entretejidos necesarios para que un partido minoritario, como era el MPN, que tenía muy poca representación en la banca, de alguna manera había logrado inclinar la balanza a favor o en contra del gobierno según su voto, ¿no? Era una habilidad espectacular de negociación y bueno, eso combinado con la capacidad de gestión de Felipe, y yo siempre digo con los huevos que tenía Felipe, porque había que enfrentar situaciones, pues, bueno, como hoy en día, ¿no? Si vos no estás de acuerdo políticamente o si no te expresás públicamente a favor del gobierno de turno nacional, capaz que no te mandan los recursos, ¿no? Entonces, pero bueno, el movimiento popular neuquino que siempre tuvo como valor la capacidad para, a pesar de ser un partido chiquito en comparación al peronismo, al radicalismo, poder influenciar como para que se le dé bolilla. Bien, otras palabras de este diputado Felipe Solá, haciendo mención en la conmemoración de los 100 años del natalicio de don Felipe, lo menciona como un hombre, un ejemplo máximo de federalismo, un hombre absolutamente consecuente con sus ideas peronistas, absolutamente consecuente con un territorio nacional que él inventó como una provincia fuerte, con su decisión y acompañado obviamente por los neuquinos, pero hay que saber hacerlo. Felipe Zapac siempre fue un hombre dispuesto al diálogo, absolutamente, mencionó Felipe Solá, mucho más que lo que se podía esperar de un peronista perseguido, muy abierto al diálogo y consciente de problemáticas antiguas y presentes, ideas libertarias. Mantuvo la capacidad de dirigir Neuquén. Felipe Solá también mencionó que algún día don Felipe Zapac estará entre los 10 o 15 personas más importantes del siglo. ¿Qué querés que diga? Yo puedo aportar algo, que no era totalmente peronista. Felipe Solá es peronista y quiere obviamente asociarse con, digamos, que existe la asociación entre el peronismo y el MPN por su fundación, pero el MPN después va mutando, mientras que el peronismo va adoptando algunas prácticas en la década del 70 sobre todo, bueno, típicas del autoritarismo de aquella época y de los orígenes de Perón, que era militar. El movimiento popular neuquino, si bien habían uno o dos militares retirados, el movimiento popular neuquino carece por completo de esas facetas autoritarias y está totalmente desmilitarizado. Siempre buscó la democracia mediante la paz, nunca mediante las armas, y no había una manipulación, viste el manual de conducción peronista, de manipulación de las masas, eso en el movimiento popular neuquino no se vio. Por eso yo digo que el MPN sacó lo mejor del peronismo y le aportó ingredientes neuquinos que lo han hecho lo que es. Bueno, antes de despedirnos y dar cierre a la nota, me queda una última pregunta. Primero agradecerles a los dos, un gusto. Pensé que él iba a hacer una entrevista solamente al hijo de don Felipe, pero tuvimos la suerte de que esté también el nieto presente.
el hijo de Luis Felipe Zapac. Así que bueno, agradecerles por eso. Y la última pregunta es, usted que conoció a su padre y más o menos sus ideas, su perspectiva ante la vida y ante Neuquén, posicionada en el país y en el mundo, ¿qué visión tendría hoy don Felipe sobre el Neuquén de hoy y sobre este desarrollo que está teniendo la provincia en cuanto a hidrocarburos, en cuanto a la agricultura y demás desarrollos de nuestra ciudad y provincia? ¿Cuál sería su visión en estos tiempos? Bueno, una pregunta contrafáctica muy difícil, ¿no? Lo sé. Yo creo que pediría a los grupos políticos, sindicales, movimientos sociales más ultras que bajen un cambio. O sea, no que dejen de peticionar lo que ellos creen justo, pero que usen las herramientas de la democracia, no los de la violencia y la del apriete, y la de perjudicar a los demás, como tomar edificios, cortar calles y hacer huelgas salvajes. Yo creo que eso, él pediría eso enfáticamente. No le diría que no se movilicen, no, pero que lo hagan dentro de la regla, ni siquiera de la democracia, de la decencia, del buen vivir, del respeto a los demás. Apoyaría el desarrollo hidrocarburífero. Él fue intendente de Cutralcó, del pueblo petrolero, y trabajó con los petroleros a la par. Y pediría también, trataría de que el movimiento popular neuquino y el gobierno se desburocraticen. No todos, pero... Y lo vimos en la celebración del centenario. Todos estuvieron de acuerdo que estaba bien, había que ir, había que participar. Sin embargo, faltó mucho de esos burócratas, faltaron mucho. Y eso fue un síntoma, claro, él pediría, y algo que que también lo está pidiendo el gobernador, fíjate vos, ¿no? Fíjate, el gobernador actual. Él pediría que los funcionarios, no solamente los funcionarios, también los empleados que ni siquiera son funcionarios, pero que son empleados que tienen sueldo asegurado de por vida, jubilación, obra social, que estén más cerca de la gente. Eso pediría. Bueno, muchas gracias, Emiliano y Luis Felipe Zapac. Gracias por esta nota para Radio Cumbre.